Bueno, es el último conversatorio del año, así que pensamos en una invitada también especial, amiga de la casa, Carla Hernández Silva. Así que bueno, Carla, te queremos agradecer mucho la disponibilidad y la amabilidad para brindar esta charla. La charla se titula ¿Cómo implementar aula invertida en clases virtuales para áreas STEM? Así que bueno, Carla, el público es tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ante todo, yo feliz de compartir este ratito con ustedes. Buenas tardes para todas, para todos. Un gusto poder saludarles. La verdad es que este tema del que quiero que conversemos hoy día, voy a tratar de pasar la presentación bien rápido para que tengamos tiempo también de comentar, de conversar al final. Así que en ese sentido es una presentación que pretende dar un espectro bien amplio, ¿cierto?, sobre el tema. Y la verdad es que después de que propuse el título, entré un poco en duda, porque la verdad es que este título tiene algunos aspectos bien importantes y que son desafiantes, ¿no? Primero, pensar en el concepto de aula invertida. Dije, bueno, hay que hablar de aula invertida, ¿cierto? Pero también lo que significan las clases virtuales y el hecho de que sea para áreas STEM es un desafío también no menor. Yo soy profesora de física, pero tengo vinculación con el área de las ciencias en general. Mi doctorado fue en didáctica de la ciencia, entonces en ese sentido, si bien, claro, mi fuerte va más por la física, he tenido en este tiempo también la posibilidad de compartir con profesores de otras áreas y disciplinas también. Como bien saben, ¿cierto? Usamos esta sigla STEM para referirnos a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, y que, bueno, básicamente, ¿cierto? Hay una relación bien interesante entre todas las disciplinas. Eh, para comenzar, hay un aspecto importante que discutir, que yo creo que es importante fijar esto como punto de partida. Antes de hablar de aula invertida y de clases virtuales, pensar cómo eran las clases tradicionales, digamos, no invertidas y que no eran virtuales sino presenciales, ¿cierto? Ese es nuestro punto de partida. Entonces, bueno, primero decirles que esta presentación tiene muchos dibujos, muchos colores, pues estoy pasando por una fase de exploración artística, entonces, bueno, van a ver que es una presentación muy colorida. La verdad es que este escenario de lo que vendría siendo lo que era una clase presencial, ¿cierto? Una clase tradicional en el sentido de que sería una clase no invertida. Sabemos que está marcada por un rol docente muy potente dentro del aula, ¿cierto? Muy protagonista, con un estudiante que, bueno, en este dibujo no quiero decir que el estudiante está durmiendo, pero que sabemos que a veces cuesta que los estudiantes mantengan la concentración durante toda la clase. Nuestras clases suelen durar por lo bajo 45 minutos, ¿cierto? Así se define una hora pedagógica aquí en Chile. Pero la verdad es que aunque nuestra intervención en el aula sean 45 minutos, nuestros estudiantes pasan 6, 7 horas, ¿cierto?, en clases consecutivas, por lo tanto es bien complicado y es muy desafiante, ¿cierto?, promover que los estudiantes puedan mantener esta concentración y la atención durante toda la jornada extenuante. ¿Qué es lo que pasa fuera del aula? Y acá verán que cambié el escenario agregando algunos elementos decorativos para parecer que está en la casa, ¿cierto? El mismo estudiante en la misma posición, pero ahora en su casa. El problema es que en su casa, cuando tiene que el estudiante hacer tareas, ¿cierto? Hacer estas tareas que se le suele encargar en las asignaturas, hay un problema importante ahí, y es que el docente no está. El docente no está para responder las dudas que le pueden surgir al estudiante cuando realiza estas tareas o realiza estas actividades. Creo que esa es la principal diferencia de lo que vendría siendo el trabajo que el estudiante hace en una clase, ¿cierto? Y fuera de ella, ¿no? ¿Qué pasa con este rol del docente, que evidentemente en este caso no está? Entonces, cuando pensamos en invertir el aula invertida se propone como un modelo que nos invita a intercambiar las actividades que habitualmente se suelen hacer fuera del aula y dentro del aula. Este modelo de aula invertida está pensado para clases presenciales, así lo veníamos desarrollando y lo veníamos trabajando desde hace un tiempo, nosotros acá en la Universidad de Santiago,
Y bueno, el gran desafío, ¿cierto?, tenía que ver con cómo poder sacar aquello que habitualmente se hacía en una clase tradicional, con este rol del docente muy protagonista, que es la persona que entrega los contenidos, ¿cierto? Eh, Tratar de sacar eso de la clase para poder ocupar la clase, el tiempo de la clase en otras actividades. Entonces, en este modelo de aula invertida, pensado para la clase presencial, ¿cierto? La idea era que el trabajo fuera del aula, el estudiante lo pudiera realizar de manera individual para promover dentro del aula aquellas actividades que requieran el trabajo entre pares, o sea, todo lo que sea trabajo en grupo, ya sea grupos pequeños o discusiones en plenario. Se consideraba dentro de este trabajo individual y fuera del aula aquellas actividades que tuvieran que ver con repasar contenidos o acercarse a los contenidos, como podría ser la lectura de textos, apuntes, videos, poder responder algunas preguntas orientadoras, también poder averiguar contenidos nuevos, ¿cierto? Autoevaluarse, etcétera. Todo aquello que el estudiante podía hacer por sí solo sin la necesidad de que el docente estuviera acompañándole. Y dentro del aula, aprovechar todo el tiempo de la clase para realizar actividades que permitan explicitar ideas, que promuevan las actividades colaborativas entre pares y, por supuesto, poder formalizar aquellos conceptos que son claves, ¿cierto?, que son esenciales. Frente a ese modelo que veníamos trabajando, como les decía, desde hace un tiempo, aparecía una gran resistencia, una resistencia mayormente de parte de los docentes, porque requería mucho trabajo, por supuesto, pensar no solo en preparar la actividad de la clase, ¿cierto?, sino que también todo el material que tenía que estar disponible para los estudiantes fuera de la clase. Un material que debía ser consultado de preferencia antes de que los estudiantes llegaran al aula para que vinieran preparados, para que conocieran el tema. Entonces siempre la resistencia iba porque, bueno, no tengo tiempo de preparar este material, no tengo tiempo de digitalizar el material, no suelo usar plataformas virtuales, no sé cómo compartir información con mis estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces, esta idea de resistencia ha estado ahí presente siempre frente a este modelo de aula invertida. Y en ese proceso, digamos, de tratar de convencer a los colegas, a las colegas, de que el modelo de aula invertida, bueno, genera aprendizaje, ¿cierto? Y que es provechoso para el aprendizaje de los estudiantes, apareció la pandemia y eso significó un desafío, un cambio de escenario, ¿ya? Y por supuesto, plantearnos algunas preguntas. Porque ya no solo pensábamos en el modelo de aula invertida como tal, sino que ahora también nos enfrentábamos a este desafío de entender, bueno, ¿qué es una clase virtual? ¿Ya? Personalmente nunca había hecho clases virtuales. ¿Cómo se hace una clase virtual? ¿Cierto? Nadie nos preparó para esto. Y la pregunta finalmente más importante fue si podíamos lograr invertir una clase virtual. Llevábamos mucho tiempo trabajando en este modelo de aula invertida presencial, ¿cierto? Entendiendo la diferencia de lo que se hace dentro y fuera de un aula y entendiendo el aula como un espacio físico, ¿cierto? Y ahora entonces, después de haber insistido mucho tiempo en ese modelo y digamos de tener más o menos convencidos a nuestros pares, a nuestras autoridades de que este modelo era efectivo, claro, nos llegó esta situación, ¿cierto?, de emergencia, de contingencia, y en algún momento pensamos, como grupo, con mis colegas, si este nuevo escenario implicaba renunciar, en cierto modo, a todo lo que habíamos estado trabajando y todo lo que habíamos logrado desarrollar hasta ahora, ¿no? Lo que creo que sí teníamos más o menos claro era que en ningún caso una clase virtual podía ser igual a lo que se hacía en una clase presencial, ¿ya? O sea, porque obviamente todo el escenario desaparece, las interacciones son distintas, las herramientas también cambian, entonces era muy difícil pensar que aquella clase que se venía desarrollando de manera presencial podíamos replicarla tal cual en este nuevo escenario. Ahí apareció entonces esta idea, esta, digamos, propuesta de pensar un modelo de aula invertida que vendría siendo como este 2.0, ¿cierto? Pensando en invertir la clase de ciencia,
pero una clase virtual. Y entonces, bueno, después de mucho debatir, digamos, y de trabajar y de investigar un poco, llegamos a la idea de que en realidad pensar un modelo de aula invertida basándonos solo en la distinción dentro y fuera del aula, entendiendo el aula como un espacio físico, era realmente una limitante. Y lo que teníamos que pensar ahora era ocupar este concepto de lo que significa una clase sincrónica, ¿no? Que es el tiempo de clase virtual, que podemos estar en contacto con nuestros estudiantes directamente, lo que sería una clase en vivo, versus lo que implica el tiempo de clase asincrónico, ¿cierto? Que sería todo aquello que los estudiantes podían hacer sin la presencia del docente en este tiempo de trabajo autónomo, trabajo complementario. Entonces, desmarcamos, ¿cierto?, el modelo de aula invertida de lo que era este espacio físico y pensamos más bien en cuáles son aquellas actividades que los estudiantes podían hacer sin la presencia del docente, ¿cierto? Antes, idealmente antes de la clase virtual, y luego cómo aprovechar todo el tiempo de la clase sincrónica virtual, ¿cierto?, con nuestros estudiantes. Y entonces nos dimos cuenta de que ese modelo que teníamos pensado para una clase presencial podíamos perfectamente adaptarlo a este nuevo escenario, entendiendo que todo lo que era lectura de textos, apuntes y videos, que nosotros de alguna manera ya les compartíamos a nuestros alumnos con el modelo anterior, ¿cierto? Ahora tenía que seguir estando presente, podíamos seguir planteando preguntas orientadoras con cuestionarios en línea que los estudiantes pudieran responder antes de llegar a la clase, y también podíamos pedirles que investigaran también información adicional, ¿cierto?, utilizando internet o los mismos libros de texto que los estudiantes seguían teniendo en el caso de la educación escolar, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros acá en Chile usamos muchísimo, en la escuela se usan mucho los libros de texto como una fuente de conocimiento para los estudiantes, bastante utilizada. Y entonces, considerando que todo aquello lo podíamos mediar con el uso de alguna plataforma virtual o bien con alguna comunicación por correo electrónico o cualquier otra herramienta, digamos, que el docente quisiera utilizar, el gran desafío tenía que ver con qué es lo que hacemos durante la clase virtual, cómo poder hacer una clase, cómo poder aprovechar el tiempo, ¿cierto?, sincrónico con los estudiantes, con esta limitación que nos colocaba ahora la virtualidad, pero sin sacrificar lo que era el trabajo en grupo, el trabajo colaborativo, el que se generasen discusiones para explicitar ideas, el que pudieran realizar actividades complejas, ¿cierto? Y por supuesto fomentar muchísimo la interacción, que eso para nosotros era clave en el modelo de aula invertida que veníamos utilizando. Entonces, el problema ahí siempre ha sido que cuando nosotros decimos que hay que sacar los contenidos de la clase presencial, en este caso sincrónica, y dejar los contenidos en los apuntes, en las presentaciones y en el material complementario que nosotros le entregamos a nuestros estudiantes, siempre surge esta gran pregunta de si no paso contenidos entonces en mi clase sincrónica, ¿cierto? ¿Qué hago? ¿No? Y en este caso, ¿qué hago en una clase que es STEM, que es virtual y que es invertida? O sea, es un desafío no menor, ¿cierto? Ahí la respuesta ha sido siempre el poder trabajar a estrategias de aprendizaje activo, poder implementar estrategias de aprendizaje activo, que son estrategias diseñadas para promover habilidades, en el fondo desarrollo de habilidades de alto nivel cognitivo, que tienen la característica de mantener a los estudiantes intelectualmente activos durante la clase. Eso significa muy involucrados con la actividad que se está realizando. De esa manera también se promueve que el rol del estudiante sea protagonista, ¿cierto? En el sentido de que es él el que está construyendo los aprendizajes, pero para que eso ocurra, las actividades que diseñamos, que proponemos, tienen que estar pensadas de esa manera. O sea, las actividades acá se plantean no desde lo que yo como profe quiero hacer, sino que, digamos, pensando en aquello que quiero que el estudiante haga, ¿no? ¿Qué es lo que el estudiante puede hacer y tiene que hacer en la clase para poder cumplir los objetivos? Entonces significa cambiar el foco, ¿no? Pongo el foco en el estudiante y no en el docente.
¿Cuál es el rol del docente? Si el docente no pasa contenido, ¿cierto? ¿Cuál es el rol del docente? La verdad es que el rol del docente nunca ha sido la de pasar contenidos. Esa es como una idea muy arraigada en estos modelos que son tradicionales, ¿cierto? De pensar el docente como un protagonista de la clase, pero la verdad es que desde una perspectiva constructivista y socioconstructivista es importante que el docente sea un guía en el proceso, y eso implica una persona que está involucrada con las actividades que va desarrollando el estudiante, que logra identificar las dificultades cuando estas surgen, puede plantear preguntas orientadoras que complementen, ¿cierto?, el trabajo que los estudiantes están haciendo, pero sigue siendo el estudiante el protagonista, ¿se fijan? O sea, el docente tiene este rol de poder acompañar, de poder apoyar, de estar muy atento a lo que los estudiantes están haciendo, pero siguen siendo ellos los que están ahí aprendiendo. Y la clave para lograr esto es poder diseñar actividades que consideren y cuestionen las ideas, las creencias del estudiantado. Yo creo que como docentes todos tenemos una idea de cuáles son las dificultades que suelen tener los estudiantes cuando se enfrentan a distintos temas, a distintos contenidos. En el caso que nos enfrentamos a una asignatura por primera vez, hay mucha bibliografía, la literatura en didáctica de las ciencias ha podido relevar cuáles son las grandes dificultades, llámenlas obstáculos epistemológicos, llámenles ideas previas, ¿cierto? Hay una terminología bien amplia al respecto, pero seguimos hablando de cuáles son estas ideas que tienen los estudiantes acerca de distintos temas. Eso está reportado y es una muy buena base para que nosotros cuando planifiquemos, diseñemos una actividad, las tengamos en cuenta, porque en cierto modo ya sabemos, ¿cierto?, cuáles son estas pequeñas dificultades que los estudiantes se van a enfrentar en el transcurso de la clase. Aquí hay un resumen de algunas estrategias de aprendizaje activo. Yo me imagino que ustedes ya conocen varias. No voy a entrar en detalle, digamos, solamente un listado, pero después podemos intercambiar más información si hay alguna en particular que no conozcan. Pero la idea de esto es mostrar que en realidad hay un espectro muy amplio de posibilidades, hay muchas estrategias, hay muchas más de las que están aquí mencionadas, ¿cierto?, que podemos utilizar para nuestras clases de ciencia, para nuestras clases STEM. En realidad la elección que hagamos de la estrategia depende mucho del tema que estemos abordando, del tiempo que tengamos disponible y de cómo logramos combinarlo con las herramientas que tengamos a la mano, ¿no?, para poder usar. ¿Cómo planifico entonces una clase invertida para poder realizarla en estos entornos virtuales y teniendo en cuenta que hay un espectro, ¿cierto?, bien amplio de estrategias que podemos incorporar? Primero que todo, pensar muy bien cuáles son estos objetivos de logro que resultan esenciales para el curso. Creo que la diferencia entre hacer una clase virtual y planificar un curso virtual, ¿cierto? Ahí hay una diferencia muy grande. Porque en realidad en este momento, dada la contingencia, estamos adaptando, ¿sí?, estamos haciendo una adaptación del curso, entonces hay que priorizar objetivos, hay que priorizar cuáles son estos objetivos que los estudiantes pueden lograr pensando en la relevancia que tengan, pero también en la factibilidad, ¿cierto?, que este nuevo escenario nos ofrece. Una vez que tengo identificados cuáles son estos objetivos de logro esenciales para el curso, podemos pensar, bueno, cuáles son los contenidos indispensables, ¿cierto?, los mínimos necesarios para que los estudiantes alcancen estos objetivos, ¿cierto? Y esos contenidos mínimos necesarios o contenidos clave, ¿cierto?, son aquellos que deberían estar presentes en los apuntes de las clases, en las presentaciones que nosotros les entreguemos a los estudiantes o en los videos que les entreguemos para que ellos los revisen antes de llegar a nuestra clase, para que vengan preparados. Ahí una sugerencia siempre es no entregar a principio de curso un libro completo. La idea, digamos, como para que los acompañe todo el curso, la idea sería que sea parte de la interacción y parte de la rutina, digamos, del curso, el estar compartiendo tal vez, no sé si semana a semana, pero tal vez tema por tema, cuáles son estos apuntes importantes. Si ustedes tienen presentaciones en PowerPoint realizadas, ¿cierto?, de sus mismas clases de años anteriores, esa misma presentación es la que ustedes pueden compartir, ¿cierto? Todo aquello que ustedes hubiesen explicado
en la clase, ¿cierto? Debería estar en este material que los estudiantes tengan disponible, tanto para consultarlo antes de la clase, como para consultarlo durante la clase, cuando ellos estén realizando actividades y tengan que enfrentarse a la búsqueda de información. Entonces es muy importante que tengan un apunte con estas ideas clave. Y una vez que tengo entonces identificados estos contenidos, ¿cierto? Aquí viene la pregunta de, bueno, ¿qué actividad puedo realizar, ¿cierto? Para que los estudiantes puedan aplicar estos contenidos, ojalá incorporando elementos de interacción, de participación, de autoevaluación, etcétera, ¿no? Y ahí podemos recurrir a toda esta lista de estrategias y muchas otras más, como les comentaba, que hay disponibles. Entonces, bueno, veamos algunos ejemplos concretos y algunas ideas para poder implementar estas clases pensando en que son clases virtuales e invertidas, ¿ya? Todo lo que les voy a mostrar son actividades que hemos realizado, y bueno, me imagino que también ya con la experiencia de todo el transcurso de este año, ustedes también tienen muchas ideas seguramente y sería muy interesante poder conocerlas e intercambiarlas. Lo primero, tener muy claro, ¿cierto?, que hay algunas herramientas que son muy útiles para invertir el aula y promover el aprendizaje activo en las clases virtuales. Aquí yo separé en 4 grandes grupos algunas herramientas que considero que son esenciales, que creo que tenemos que tener en consideración. Primero, contar con una muy buena plataforma o repositorio, tanto que les acomoda a ustedes como también a sus estudiantes y que ojalá cumpla con lo que ustedes necesitan. Por ejemplo, Google Classroom funciona muy bien, podría ser Google Drive, Dropbox, Microsoft Teams, o Moodle, por ejemplo, que es una plataforma que a nivel institucional se utiliza bastante. Hay otras instituciones que están usando Canvas también, ¿ya? Y estas plataformas tienen la gracia de que nos permiten ir colocando, digamos, todos estos contenidos, estos apuntes, ¿cierto?, que son los que los estudiantes tienen que usar para poder participar activamente de las clases después. Luego, una buena herramienta de cuestionarios en línea, la que a ustedes más les acomode, la que se ajuste al tipo de contenido que ustedes están desarrollando, porque el cuestionario nos permite trabajar ya sea dentro de la misma clase, darle más dinamismo a la clase, ya les voy a mostrar algunos ejemplos a continuación, como también poder hacer evaluaciones asincrónicas, controles de lectura, controles de, no sé, de nivel, ¿cierto?, evaluaciones formativas, etc. Google Forms funciona muy bien, por ejemplo, para estos controles y también para autoevaluaciones, porque se puede programar para que los estudiantes vayan viendo las respuestas y vayan obteniendo puntaje y feedback inmediato, ¿ya? Algunas plataformas también como Moodle, ¿cierto?, Canvas permite construir también sus propios cuestionarios en línea. La idea de tener foros de discusión es muy importante, ¿cierto?, porque tenemos que buscar la manera de promover que haya discusiones dentro de la clase, ya sea que planteemos un tema en la clase sincrónica, como también que dejemos planteado algún tema durante un cierto periodo y demos tiempo a que todos los estudiantes se conecten y puedan contribuir, ¿cierto? Para eso Google Meet, que estamos usando ahora, es una buena herramienta. Poder trabajar con Zoom. Zoom tiene la gracia de que nos permite armar grupos pequeños, entonces ustedes pueden tener una sesión de Zoom, no sé, de 50 personas y pueden separar a los estudiantes en grupos pequeños de 5 y ponerlos a trabajar, a discutir en grupos pequeños y después volver a llamarlos al plenario. Es bastante útil. Bueno, y otras, ¿cierto?, como Skype, por ejemplo. Y creo que también es importante en este momento que le demos cierta relevancia a lo que son las redes sociales, bueno, por supuesto los sitios web, está de más decirlo, pero creo que las redes sociales también pueden ser un buen aliado porque nos pueden servir para obtener información, ya como por ejemplo Twitter, ¿cierto?, YouTube, hay harto material que los estudiantes pueden consultar, ya sea incluso para que investiguen, como también para que lo usen como una plataforma para que ellos también comuniquen ideas, ¿ya? Y algunos otros software, por ejemplo, Canva, que no es el mismo Canvas que está aquí. Canvas es una plataforma, Canva es una aplicación para poder realizar diseño gráfico. Camtasia nos permite crear, editar, compartir videos. Entonces podemos jugar muchísimo con estas herramientas para que no seamos nosotros los docentes los que tengamos que hacer necesariamente los tutoriales y todo el contenido, sino que también darles a ellos, ¿cierto?, a nuestros estudiantes, la posibilidad de que ellos creen sus propios tutoriales,
que construyan infografías, ¿cierto? Que construyan videos. De alguna manera estas herramientas siempre se han visto muy al margen de lo que son los procesos educativos, pero son las herramientas con las que ellos están más familiarizados, tanto a nivel escolar como a nivel universitario. Entonces, en este momento podemos perfectamente aprovecharlas, ¿cierto? Usarlas en beneficio de un objetivo educativo. En el caso de los cuestionarios, como les comentaba antes, que nos pueden servir tanto para desarrollar actividades en tiempo sincrónico, ¿cierto?, de clase y darle más dinamismo a las votaciones. Hay una metodología que se llama instrucción por pares, que fue propuesta por Eric Masur ya hace muchos años atrás, que es bien conocida. Con esa estrategia y cualquiera de estas plataformas que menciono acá, y tal vez algunas otras más que ustedes conozcan, podemos incorporar el tema de las votaciones dentro de la clase. Aquí hay un ejemplo de una votación que nosotros hacemos con la herramienta de Zoom. Como les decía, Zoom tiene esta versatilidad de que permite armar grupos pequeños y también trae una herramienta incorporada que es de votaciones, entonces ustedes pueden estar haciendo la clase y de hecho pueden hacer toda una clase solo a base de preguntas, ¿no? Preguntas y respuestas que los estudiantes van votando en el mismo momento. En este caso nosotros planteamos la pregunta con un PowerPoint muy simple, pero la herramienta de votación la usamos con Zoom. Otro ejemplo de pregunta es esta plataforma que se llama Poll, que se las había comentado antes, polleverywhere.com. Tiene la gracia de que nos permite hacer no solo preguntas de votación así con alternativas, sino también hay muchos otros formatos, ya sea con imágenes, con nubes de palabras, etcétera. Tiene esa plataforma, si no la conocen, se las recomiendo, es muy versátil. Tiene también la ventaja de que los estudiantes pueden votar a través del computador, pero también pueden votar enviando mensajes de texto con el teléfono móvil. Entonces, eso también nos da más herramientas en el caso de que los estudiantes no puedan acceder necesariamente a Internet o si tienen problemas de conexión, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante. Además que da este formato más tipo concurso de televisión, ¿no? Envía un mensaje de texto a tal número y vota por tu favorito, ¿no? Eso es muy propio de algunos programas. Entonces podemos jugar también con esa herramienta. Bueno, el mismo caso de Google Form, que también nos permite integrar imágenes. Creo que es importante que ustedes exploren las distintas alternativas que hay, porque algunas plataformas permiten incorporar imágenes, otras no. Ya algunas permiten incorporar ecuaciones, otras no. Entonces, dependiendo del tema, insisto, ustedes tienen que encontrar aquella plataforma que satisfaga las necesidades educativas que tengan para el caso. Esta plataforma Mentimeter tiene también la posibilidad de hacer votaciones en línea, pero también tiene otros formatos de pregunta, como puede ser esto de las nubes de palabras. Entonces, según el tema que estén abordando, si les interesa desarrollar conceptos, ¿cierto? Esta es una herramienta que además es visualmente muy entretenida, muy atractiva. Ustedes pueden ir viendo acá cuántas personas han participado y si proyectan esta pantalla, ¿cierto? Los estudiantes van viendo en tiempo real cómo se va construyendo esta nube con todos los conceptos. Entonces, algo que podría ser tal vez una conversación, no sé, según el tema, a lo mejor un poco más tediosa, un poco más larga, a lo mejor lo podemos dinamizar, ¿cierto? Incorporando este tipo de herramientas que además nos hacen mantener la atención durante todo el tiempo mientras se genera la conversación. Muy importante para el caso de la física, ¿cierto? También matemática, el poder trabajar la resolución de problemas. Nosotros ocupamos esta herramienta Zoom de pequeños grupos, ¿ya? Entonces dividimos a los estudiantes van a resolver un problema que lo creamos, digamos, pensando en que sea colaborativo. Son los que se llaman problemas ricos en contexto, lo pueden buscar en internet. Y el docente va pasando por los distintos grupos y va viendo el avance. Entonces, cuando el profesor ingresa al grupo, ve en la pantalla compartida del grupo qué es lo que ellos están trabajando, puede detectar si hay errores, ¿cierto? Y puede atender consultas, y la idea es entonces que el docente vaya pasando grupo por grupo
mientras ellos van trabajando. Entonces, lo que es la resolución de problemas como tal, que es importantísimo, ¿cierto? Dentro de nuestras clases STEM, podemos hacerla, gestionarla, dinamizarla con este tipo de herramientas. Hay otra herramienta que es mi favorita, se las recomiendo 100%, les puedo compartir después un tutorial, si alguien no la conoce, les invito a conocerla. Se llama miro.com y es una pizarra colaborativa que a diferencia de otras pizarras que hay varias pizarras virtuales, de hecho el mismo Microsoft tiene una pizarra también. Esta trae unas plantillas que son muy interesantes y que nos permiten trabajar distintos no sé, distintos tipos de contenido, ¿no? Por ejemplo, se pueden construir mapas conceptuales, podemos construir líneas de tiempo. Es una herramienta que también sirve para que los estudiantes puedan desarrollar proyectos, generar planificaciones, por ejemplo, de sus trabajos, y todo en línea. Basta con que ustedes creen una pizarra, le comparten el enlace a los estudiantes y pueden estar desarrollando la clase todos los estudiantes al mismo tiempo participando de la misma pizarra, o bien permitir que cada grupo, ¿cierto?, desarrolle su pizarra propia y ustedes con el enlace pueden entrar y pueden ir viendo lo que ellos hacen. Y es muy intuitiva, simplemente ir moviendo, ¿cierto?, algunos cuadros, construyendo los conectores, se pueden agregar enlaces, imágenes, gráficos. Es realmente maravillosa porque creo que es de estas plataformas que digamos que nos motiva a usarla, ¿no? Ustedes, cuando la vean, cuando la conozcan, probablemente se les van a ocurrir incluso más ideas solo por el hecho de querer ocupar todas las plantillas y todas las herramientas que integra, así que se las recomiendo 100% si no la conocían. En términos generales, algunas actividades colaborativas que se pueden desarrollar también en este contexto, ¿cierto? Todo lo que sea debate, análisis y construcción de modelos y gráficas, hemos estado bombardeados por este tipo de información. Poder desarrollar también encuestas en la casa, ¿cierto? Dada la condición de confinamiento, poder promover estudios de caso, y creo que en ese sentido nuestras áreas STEM son privilegiadas en este momento. O sea, tenemos la posibilidad de bombardear de información científica a nuestros estudiantes y a través de nuestros estudiantes a sus familias para combatir la desinformación, para combatir, ¿cierto?, estas noticias falsas que circulan por ahí en redes sociales. Entonces, ¿qué mejor que traer al aula todo lo que sea relacionado, todos los temas relacionados con la COVID-19, por ejemplo, temas de economía, ¿cierto?, de la economía local, de la localidad donde están nuestros estudiantes, todo el impacto medioambiental, qué pasa con los hábitos de alimentación, todo lo que implica bienestar, salud, son temas muy propios, ¿cierto?, de nuestras áreas, y tenemos en ese sentido ahora la posibilidad de que estos aprendizajes sean además contextualizados. El tema de las clases experimentales ha sido un gran desafío. Creo que en un principio todos entramos un poco en pánico porque, claro, se cierran los laboratorios y es como que ya no hay más ciencia experimental. Creo que ahí el problema ha sido ese, que durante mucho tiempo hemos estado condicionados a que el trabajo experimental está, digamos, encasillado a lo que es el espacio físico del laboratorio, pero la verdad es que hay muchas otras actividades y cosas que se pueden hacer. A mí me gusta promover esta idea de que en realidad lo que queremos es desarrollar habilidades experimentales, ¿no? Ese debería ser como el foco de nuestra clase experimental. Y aquí algunas ideas que he resumido: podemos usar simulaciones, podemos realizar actividades de análisis numérico con algunos software conocidos, promover la realización de experiencias simples, experimentos demostrativos en la casa, pero también podemos usar aplicaciones del teléfono móvil, ¿cierto? Aquí yo les recomiendo Science Journal, que tiene una gran variedad de software que usa los sensores del teléfono, ¿cierto?, para poder desarrollar experimentos. Entonces podemos también tomar datos, hacer análisis de datos, podemos reciclar datos de algunos experimentos de años anteriores. Ustedes, por lo general, uno conserva los informes, ¿cierto?, de laboratorio de los estudiantes, entonces un experimento que haya sido desarrollado anteriormente, podemos reciclar estos datos y permitir que nuestros estudiantes ahora, a partir de estos datos, ¿cierto?, realicen el resto del proceso con el análisis.
etcétera. También extraer datos de algunos artículos científicos. Creo que si antes nos limitábamos a los experimentos que podíamos desarrollar en el laboratorio por los equipos que teníamos, ahora también podemos acceder a datos de otros experimentos que probablemente nosotros en nuestra aula no hubiésemos podido hacer. Aquí hay unos ejemplos de, bueno, creo que FET de Colorado para las simulaciones, para todas las áreas STEM, hay muchísimas herramientas, yo me imagino que ustedes ya las conocen. Podemos también ocupar algunos laboratorios remotos como este, no sé si lo conocían, tiene ahora unas licencias gratuitas por este tiempo de pandemia, así que también les invito a que lo conozcan. Obviamente que todo lo que sea informe de laboratorio también lo podemos seguir haciendo, pero es un informe de laboratorio virtual, o sea, si usamos estas aplicaciones como FET para las simulaciones o ocupamos laboratorios remotos, los estudiantes pueden realizar igualmente toma de datos y desarrollar perfectamente un informe de laboratorio como hubiese sido el caso en el laboratorio presencial, ¿no? Para matemáticas, muy útil GeoGebra y, bueno, herramientas de MATLAB está en este momento también en línea, tiene una muy buena plataforma, tiene ejercicios prediseñados. Obviamente depende mucho del nivel, ¿cierto? Tal vez GeoGebra para cursos más iniciales y en la docencia universitaria MATLAB soluciona la vida para los cursos superiores. En el caso de ingeniería, todo lo que sea diseño 3D, aquí hay una plataforma muy buena que se llama SketchUp, que permite hacer modelado 3D. A lo mejor el modelado puede también estar muy orientado a lo que es la COVID-19, entonces modelar plantillas faciales, modelar, no sé, según el nivel, ¿cierto? Según el curso, incluso pensar en prototipos de ventiladores, de respiradores, etcétera. Podemos, en ese sentido, promover algunos temas que son más de contingencia y más de interés para los estudiantes. Y bueno, programación, también hay plataformas como esta, Scratch, que me imagino que la conocerán, se puede hacer en línea, ¿cierto? Entonces también podemos incorporar algunos desafíos, poder desarrollar algunos desafíos que los estudiantes puedan ahí desarrollar con esta plataforma. Obviamente todas esas innovaciones y todas esas ideas también conllevan que repensemos un poco el cómo evaluar a distancia. Ha sido otro de los grandes desafíos que hemos tenido, el no poder hacer estas pruebas tradicionales que llevábamos haciendo por siempre. Creo que en este caso hay que flexibilizar, hay que tratar de bajarle un poco el estrés a esto, ¿no? En ningún caso vamos a poder tener de manera virtual la misma prueba que teníamos de manera presencial, entonces lo mejor es promover algunas alternativas, usar nuevamente cuestionarios, pero también abrirnos a opciones como desarrollar proyectos que los puedan desarrollar durante un cierto tiempo, en grupo, y además un buen proyecto nos permite evaluar varias cosas, no solo el contenido, la aplicación, sino que también la creatividad, la formulación de problemas, la comunicación, ¿cierto? Hay otro tipo de habilidades y conocimientos, ¿cierto? Que están asociados al desarrollo de un proyecto y que podríamos perfectamente evaluar en nuestras clases, además del contenido mismo. Todo lo que sea resolución de problemas en grupos colaborativos, por ejemplo, se puede evaluar en vez de entregar una guía o una prueba con 3 ejercicios, promover que estos problemas puedan ser desarrollados en grupos, por ejemplo, eso también disminuye muchísimo la copia, si a cada grupo le damos problemas diferentes. Poder realizar análisis de textos, análisis de noticias, análisis de documentos, de artículos, etcétera, y lo mismo que el trabajo de los informes de grupo si estamos haciendo clases experimentales. Entonces, bueno, para concluir y terminar, quisiera insistir en esta idea de que sí es posible hacer las clases que sean STEM, virtuales e invertidas, ¿cierto? Que era el desafío inicial. Creo que las herramientas virtuales deben estar al servicio del aprendizaje, o sea, en ese sentido no es que tengamos que ser esclavos de las herramientas que hay, sino que es más bien cómo todo este paraguas enorme de herramientas que tenemos disponibles las podemos usar en beneficio de nuestros estudiantes para que ellos sean realmente los protagonistas y logren aprender, ¿cierto? Creo que tenemos una oportunidad para incorporar estas estrategias de aprendizaje activo, sobre todo si priorizamos los objetivos, porque esta es una de las grandes dificultades o resistencias que se generan siempre, que es que el contenido es muy extenso, ¿no? que son muchos los contenidos, muchos los objetivos que hay que abordar, y a veces una sola estrategia de aprendizaje activo me puede permitir abordar más de un objetivo, o bien puedo
priorizar algunos objetivos, ¿cierto? Y dedicarles más tiempo con algunas estrategias de aprendizaje activo que son un poco más largas, como sería, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos. Es súper importante y también como sugerencia involucrar a los estudiantes en las clases, que ellos se sientan parte también de todo este proceso. Seguramente ellos tienen muchas ideas también, ¿cierto? Y conocen a lo mejor algunas plataformas o algunas herramientas que nosotros no, y entonces es muy bueno que ellos también sean parte de este proceso creativo que implica adaptar las clases a este escenario. Y, por supuesto, si la clase virtual se hace solo por la contingencia, pensando en que tal vez algunos de ustedes ya han tenido experiencia haciendo clases virtuales antes, no fue mi caso, yo creo que es súper importante no olvidar el contexto, y en ese sentido, si promovemos nuestra clase virtual como un espacio de discusión, de encuentro, creo que también sería un tremendo aporte, porque de alguna manera estamos brindando un espacio no solo para aprender, sino que también para intercambiar experiencia, para reencontrarnos, ya que creo que en este momento también es muy importante. ¿Ya? Así que eso quería contarles, compartirles, y bueno, ahí están mis datos de contacto, por si después quieren que intercambiemos algo más de información. Y en este sitio web, que es de la Red de Aprendizaje Activo de la Universidad de Santiago, tenemos también algunos tutoriales, algunos materiales que hemos ido elaborando durante este tiempo, están disponibles por si a ustedes les puede servir. Así que muchas gracias, y perdón si me extendí un poco, Leticia, en el tiempo. Muchas gracias, Carla, por la charla. Bueno, damos lugar a las preguntas, inquietudes. Está el chat disponible. Maricel dice, buenísima la charla, un montón de herramientas interesantes para explorar. Cecilia, excelente charla, muy bueno, dice Gabriela. Gracias. Bueno, Maricel consulta si las herramientas que compartiste son libres. Sí, todas las herramientas que compartí son libres o tienen versión gratuita. Hay algunas que tienen un upgrade, siempre traen ese modelo, pero todo lo que les compartí es porque está disponible, lo hemos utilizado, así que sí, no, de todas maneras no estaría promoviendo aquí cosas si hubiese que desembolsar. No. Rocío dice, re interesante, muchas gracias. Ale dice, muy bueno. Priscila, sí, me quedo con ganas de tener más tiempo para empezar a probar todo. Sí, yo creo que, mira, lo que Priscila comenta es importante, porque creo que para todos ha sido este tiempo un tanto agotador, pero interesante en ese sentido, ¿no? De darnos tiempo de explorar, de buscar herramientas que tal vez, si hubiésemos seguido con las clases presenciales, no nos hubiésemos dado ese tiempo, ¿no? Entonces, si es por rescatar algo positivo, tenemos que intentar que sea eso, como tener un alto en lo que habitualmente hacíamos, y tratemos de encontrar un espacio, un tiempo para poder explorar. Y creo que pasa esto, de que cuando encontramos alguna herramienta que nos engancha, vamos a justificar como sea el poder usarla, ¿no? Es como que se da una especie de círculo. Partimos de una necesidad, pero terminamos encontrando algo que nos apasiona, y finalmente, bueno, eso nos motiva a crear cosas nuevas, ¿no? Entonces, es interesante. De hecho, hasta nos puede servir como para, a veces como, no sé si relajarse es la palabra, pero tal vez como distraerse un poco, ¿no? Esto de familiarizarnos con herramientas nuevas, aprender cosas nuevas. Creo que es interesante, y es mucho mejor si lo hacemos también así en colaboración, porque no todos, o sea, imposible podemos conocer todo lo que hay, ¿no? Pero si nos vamos compartiendo los datos, los tips, vamos viendo qué es lo que más nos funciona, lo que mejor nos funciona. Este trabajo en comunidad, yo creo que es interesante que lo llevemos a cabo en este momento. Totalmente de acuerdo, dice Priscila, va comentando. Bueno, Darío dice, felicitaciones por todo lo que has implementado en este contexto y sobre todo por compartirlo con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a esperar un poquito para ver si aparecen más inquietudes. Mientras tanto, les voy comentando que el video va a quedar disponible en el canal de YouTube, así que ahí, Carla, podemos poner en la descripción tus datos de contacto y también el sitio web. Sí, claro, sí. Bueno, Si después también surgen dudas en el camino, digamos, ningún problema, me escriben, podemos intercambiar ahí un poco más de
información con más detalle. Yo les dije al principio, esto va a ser un panorama así muy general, el tiempo es cortito, pero bueno, espero en verdad que les sirva para, básicamente para eso, ¿no? Como para tener un panorama muy amplio de opciones. Y que se animen, ojalá, eso es lo principal, que se animen a usarlas, a probarlas. Antonio dice, muy interesante la charla, se necesita trabajar en talleres integrados o por proyectos. Paul dice, la clase invertida que propone la profe Carla es una base del modelo de educación a distancia, que es distinta a educación en emergencia. Sí, así es. Eso es importante no perderlo de vista. Estamos adaptando, ¿cierto?, nuestro proceso. En ningún caso la clase virtual que nosotros hacemos ahora es como crear un curso, ¿cierto?, desde cero pensado para la virtualidad. Estamos respondiendo a una contingencia. Entonces, qué mejor que adaptar y tomar los elementos que haya disponibles para hacer este proceso de la mejor manera. Ahora, lo que comenta Antonio sobre la necesidad de trabajar talleres integrados o por proyectos, yo creo que, sabes que eso también me parece que puede ser una ventaja en este momento, sobre todo en la escuela, lo veo muy factible para la escuela. Muchas veces los currículums de las distintas asignaturas tienen puntos en común y se puede promover el desarrollo de proyectos interdisciplinarios. Entonces, una misma idea donde el profesor de matemática evalúa su parte, ¿cierto? La construcción de gráficas, los modelos, etcétera. Profesores de lenguaje pueden aportar con la creación de encuestas, con el desarrollo de textos, con la comunicación de resultados, ¿cierto? Profesor de ciencia, de tecnología, dependiendo del contenido. Entonces, a lo mejor, más que tener a los estudiantes haciendo muchos trabajos a la vez, se podría pensar en un muy buen proyecto grande, general, donde todos los docentes colaboren y los estudiantes estén involucrados con el desarrollo de la idea. Entonces, creo que también es una buena alternativa y que se mueva ese trabajo en comunidad entre los docentes. Muchas veces nos esforzamos en que los estudiantes trabajen de manera colaborativa, pero los docentes no somos mucho de trabajar colaborativamente, entonces hay que vivir la experiencia también de lo que implica hacer un trabajo colaborativo para que nuestros estudiantes también aprendan a hacerlo después, ¿no? Sí, sí, es una excelente idea. Bueno, parece que, bueno, sí. Antonio dice, bueno, que los diseños curriculares nos limitan en ese sentido del trabajar integradamente. Sí, bueno, eso aquí en Chile también pasa. Nosotros ahora, a raíz de la contingencia, el Ministerio ha promovido la priorización curricular, o sea, en todas las asignaturas se priorizan algunos contenidos porque la verdad es que el currículum es muy extenso, pero hemos hecho el ejercicio con algunos estudiantes en sus seminarios de grado de encontrar puntos en común en distintos niveles y la verdad es que nos hemos dado cuenta de que sí es factible desarrollar proyectos. Por ejemplo, en el caso de ciencia, en Chile hay muchísimo contenido relacionado con medio ambiente, con temáticas de medio ambiente. Tanto por el lado del impacto, por ejemplo, ¿cierto? De la actividad humana, como lo que implica desde la biología conocer el medio ambiente como tal. Entonces, hemos encontrado que es posible promover trabajo incorporando asignaturas incluso como historia, geografía, ¿cierto? Que podrían parecer mucho más ajenas, pero que en realidad si uno lo ve desde esa perspectiva humana, del impacto humano, ahí también hay muchos elementos que se pueden incorporar. Entonces, la verdad es que creo que es un ejercicio que hay que hacer. No nos enseñan a ser interdisciplinarios, la verdad, la formación inicial docente creo que tiene una deuda en ese sentido, pero es un ejercicio que podríamos llevar a cabo si estamos motivados, si encontramos otros docentes, otros pares que compartan el mismo interés, ¿no? Y puede ser el momento de hacerlo, dado que existe una necesidad, ¿no? Aprovechemos, digamos, esa necesidad que tenemos en este momento. Bueno, siguen agradeciendo por la charla. Bueno, Carla, creo que no hay más preguntas, así que te vuelvo a agradecer en nombre del grupo Ciencia TIC por tu predisposición y por esta interesante charla que desarrollaste. Así que bueno, quedan tus contactos, seguramente habrá gente interesada a posteriori, así que bueno,
te agradecemos un montón y también le queremos agradecer en nombre del grupo a todas las personas que se han sumado a lo largo de estos meses a las charlas, a conectarnos a través del país y también con invitados y con participantes de Latinoamérica. Así que bueno, estamos muy contentas. Cerramos este ciclo por este año y bueno, nos abocamos en lo que viene a las jornadas IEPE que se van a desarrollar del 9 al 13 de noviembre, así que aprovecho para decir que hay tiempo hasta este viernes para enviar resúmenes, así que bueno, vamos a estar con eso y por supuesto siempre disponibles en Instagram para quienes no nos siguen, pueden seguirnos, buscarnos como Ciencia TIC. Así que bueno, mil gracias a todos y todas por la participación. Y nuevamente, gracias, Carla. Muchas gracias a ustedes, gracias por el tiempo para compartir. Saludos para todos y mucho éxito para lo que queda de este año. Gracias, Carla. Igualmente. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.